Gloria a Dios. We continue our study on the hope of the Christian. Gloria a Dios, continuamos nuestro estudio sobre la esperanza de gloria. Now we want to look now about the fellowship of his sufferings. La esperanza del cristiano. Vamos a ver ahora un poco sobre la comunión, la participación de los sufrimientos de Dios, del Señor. Now in Romans chapter 8, En Romanos capítulo 8, the book of Romans chapter 8, el libro de Romanos capítulo 8, Paul is speaking of suffering, but he's also speaking of glory Pablo está hablando de sufrimiento, pero también de gloria, and how they are related together. y cómo estos se relacionan. And Paul tells us, Y Pablo nos dice he says that we're children, then heirs of God, joint heirs with Christ. If we suffer with him, that we may be also glorified together. Dice ahí de que somos herederos e hijos, pero dice también que si padecemos juntamente con Él, también seremos glorificados juntamente. If we suffer with him, Si padecemos con Él, we may be also glorified together. también seremos glorificados You know, juntos. Christ in you, the hope of glory. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. And in verse 18, Y en el verso 18, Paul says, I reckon that the sufferings of this present time, they're not worthy to be compared to the glory which shall be revealed in us. Pablo dice, pues tengo que, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Now, for us to come into our inheritance as the children of God, as the sons of God, Ahora, para que nosotros entremos en nuestra herencia como hijos de Dios, we are given a requirement here. se nos da aquí un requisito. You know, our inheritance is conditional. Nuestra herencia es condicionada. The hope of the Christian has not yet been obtained. La esperanza del cristiano aún no se ha obtenido. And Paul is saying the requirement is if we suffer with Christ. Y el Pablo dice que el requerimiento es que padezcamos con Cristo. If we enter into his sufferings, Si entramos en sus padecimientos, then we will also become joint heirs entonces seremos herederos juntamente that will be glorified with Christ. y seremos glorificados con Cristo. So our entering into this hope of glory is dependent upon this. Así que para entrar a esta esperanza de gloria, The work of our entering into the hope of glory, yes, is dependent on this. Okay. Así que esta esperanza de gloria depende de nosotros. Now, the work of the cross in our life, La obra de la cruz en nuestra vida it's a important preparation es una preparación to importante gain spiritual maturity and enter into the eternal inheritance. para obtener madurez espiritual y entrar en la herencia eterna. The Apostle Paul, El apóstol Pablo, and in Philippians 3 and verse 10, en Filipenses 3, verso 10, and this book was written only 6 years before Paul was martyred. este libro fue escrito únicamente 6 años antes del martirio de Pablo. And he writes to the church in Philippi, Y le escribe a la iglesia en Filipo and he says that I might know him. y dice, para que pueda conocerle, a fin que pueda conocerle. Now, he's not talking about salvation, Ahora aquí no nos está hablando de la but he's salvación, talking about knowing the Lord in an intimate way sino de conocer al Señor de manera íntima and the power of his resurrection y el poder de su resurrección and the fellowship of his sufferings. y la participación de sus padecimientos. All right, the fellowship of his sufferings, La participación de sus padecimientos, being made conformable to his death. llegando a ser semejante a él en su muerte. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. So, the Apostle Paul desired to know the fellowship of his sufferings. Así que el apóstol Pablo deseaba conocer esa participación de sus padecimientos So that he could enter into his high calling in God. para entrar en ese supremo llamamiento de Dios. And in verse 11, Y en el verso if 11, by any means I might attain, I might qualify unto the resurrection of the dead. si en alguna manera llegase a la resurrección, llegase a
calificar a la resurrección de entre los muertos. And then he continues on. Y luego continúa. And he speaks of, in verse 13, he says, forgetting those things which are behind, reaching forth to those things which are before. En el verso 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. And Paul is saying, verse 14, I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Y en el verso 14, Pablo dice que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. So, just 6 years before he dies, after serving God many years, Así que 6 años antes de morir, después de servir al Señor por muchos años, he wrote about pressing on for the prize of the high calling of God. él escribe sobre proseguir para obtener el supremo llamamiento de Dios en He Cristo already was Jesús. a great apostle. Él ya era un gran apóstol. He'd seen revival in many places. Él había visto el avivamiento en muchos lugares. He'd been mightily used of God. Había sido usado poderosamente por Dios. But he knew there was a higher call Pero sabía que había un llamado supremo than what he had yet entered into in his earthly life. que al que No, there was a higher call than what he had already entered into. había un llamamiento supremo mayor que lo que él había experimentado en la tierra. And he wanted to qualify for the resurrection from the dead. Y él quería calificar para la resurrección de los muertos. Look at verse 11. Miremos en el verso 11. Paul says, if by any means Si en alguna manera I might attain, llegase or I might qualify o califique for the resurrection of the dead. a la resurrección de los muertos. In the Greek, En el griego, it's a compound word. And it means like the out resurrection. From among the dead. okay, Coming out from among the dead. okay. En la palabra, en el griego original es una palabra compuesta y da el significado de salir de entre los muertos. In other words, he wanted to qualify for the resurrection from the dead. Él deseaba calificar para resucitar de entre los muertos. Now, we were talking about here, the man-child goes up here. Estábamos hablando de que el hijo varón sale ahí. Then there's 3 years, Luego- 3.5 years. Luego hay 3 años y medio. And then is the second coming of the Lord. Luego viene la segunda venida del Señor. And this is the time the dead in Christ shall rise up, and those who are alive shall be caught up together with them in the air. Y este es el momento en que los muertos en Cristo resucitan y los que aún queden serán levantados. And Jesus will descend from heaven. Y Cristo descenderá del cielo. So this is the time of the first resurrection. Así que este es el tiempo de la primera resurrección. At the second coming of Jesus, Y en la segunda venida de Cristo it's the time of the first resurrection. es el tiempo de la primera resurrección. It's the time when the dead in Christ are caught up, Es el momento en que los muertos en Cristo and those who are alive at that time will be caught up together with them in the air. son resucitados y los que queden también serán llevados And they will meet the Lord in the air. y se encontrarán con el Señor en el aire. And those who qualify Y los que califiquen will have their resurrection bodies tendrán su cuerpo resucitado and will meet the Lord in the air, y se encontrarán con el Señor en el aire and then will rule and reign with Jesus for 1,000 years during the millennium. y estarán reinando y gobernando con Cristo durante 1000 años en el milenio. And even Paul, he wants to qualify Y for the aquí- resurrection from the dead. Y aquí Pablo quiere calificar para esa resurrección de los muertos. Now, there's 2 resurrections. Ahora, hay 2 resurrecciones. The first resurrection, La primera and then the main general resurrection, or we could call it the second resurrection. y una segunda o resurrección general. Now, in verse 11, En el verso 11, Paul is not talking about the second resurrection Pablo no está hablando de la segunda resurrección or the general resurrection of the dead o la resurrección en general de todos los muertos on Judgment's Day. en el día del juicio. Now, that happens at the end of the millennial reign of Christ. Porque eso sucede al final del reino milenial de Cristo. So,
the man-child is caught up there. Así que el hijo varón es arrebatado aquí. 3.5 years go by. Pasan 3 años y medio. And that's the time when those who are dead in Christ, who qualify, will get their resurrection bodies and be caught up. Y ese es el tiempo en que los muertos en Cristo que han calificado obtendrán sus cuerpos y resucitarán. And those who are alive on earth and who qualify, they will receive their resurrection bodies. The spirit will be united to their body. Y los que estén todavía vivos y califiquen, estos ya tienen su cuerpo unificado con su espíritu. And they'll be caught up to meet the Lord. Y serán arrebatados para encontrarse con el Señor. Now all the other Christians Ahora, todos los demás cristianos and all the other unbelievers, y los impíos o los incrédulos, they will not get their resurrection body ellos no obtendrán su cuerpo resucitado until many years later. sino hasta muchos años después. Everybody will be resurrected Todos resucitarán, because everyone must stand before the judgment seat of Christ. porque todos deben comparecer en el trono del juicio. Now at the end of the millennium, Ahora, al final del milenio, 1,000 years, después de 1000 años, 1,000 years, 1000 años, at the end of the millennium, al final del milenio, Satan is released. Satanás es liberado. And there will be a rebellion of some people, some nations. Y algunas naciones, algunos pueblos se rebelarán. And at the end of the millennium, Y al final del milenio, then is the great white throne judgment. entonces viene el gran trono blanco de And juicio. every man must stand before the Father, must be stand before the Father at the end of the millennium and be judged according to what they have done in this life. Y todos deben comparecer delante del Padre y ser juzgados por lo que han hecho en esta vida. And so that is the second resurrection, Y esta es la segunda resurrección, or the general resurrection, o la resurrección en general, at the end of the millennium. al final del milenio. We read about that in Revelation 20 Esto lo leemos en Apocalipsis 20 and verse 11 to 13. y versos 11 al 13. Now the Apostle Paul Ahora el apóstol Pablo in Philippians 3:11, en Filipenses 3:11, he's not talking about that resurrection at the end of the millennium, él no está hablando de esa resurrección al final del milenio, but he's talking about the resurrection at the second coming of Jesus at the beginning of the millennium. sino de la resurrección que sucede en la segunda venida de Cristo al inicio del milenio. Not every Christian will be resurrected at that time. Y no todo cristiano será resucitado en ese tiempo. Only those who are going to reign and rule with Christ in the millennium. Únicamente aquellos que van a reinar y gobernar con Cristo en el milenio. And there'll be the godly who have died many years before, Y todos aquellos piadosos que murieron años atrás and they'll be caught up first. serán levantados primeramente. Their bodies will be connected with their soul and spirit. Sus cuerpos serán conectados con sus almas y sus espíritus. They will be changed to be like Jesus. Serán transformados para ser como Jesús. And those who are alive on this earth, Y los que están vivos sobre la tierra, who qualify, que califican, they will miraculously be caught up serán milagrosamente arrebatados and to meet the Lord in the air, para encontrarse con el Señor en el aire. and then will rule and reign with Jesus during the millennium. Y gobernarán y reinarán con Cristo en el milenio. So in verse 11, Así que en el verso 11, Paul is saying, if by any means I might attain, or that I might qualify, Pablo dice, si en alguna manera llegase o califique for the out resurrection or the resurrection of the dead. a la resurrección de entre los muertos. Now this is also spoken about in Revelation 20. Esto también se habla en Apocalipsis 20. In the book of Revelation 20, Apocalipsis 20 it speaks about the first resurrection. se nos habla de la primer resurrección. And in verse 4, Y en el verso 4, John the Apostle, he sees thrones. el apóstol Juan ve tronos And he sees those who are beheaded for the witness of Jesus. y mira a los decapitados por causa del testimonio de Jesús. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. And then in verse 5, and the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Y el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. And verse 6 says, blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. Verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
on such the second death has no power, La segunda muerte no tiene potestad sobre but estos, they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. All right, so there's the first resurrection Ok, entonces tenemos la primera resurrección at the beginning of the millennium, at the time when Jesus returns. al inicio del milenio durante la segunda venida de Cristo. And it says, blessed and holy is he that has a part in the first resurrection. Y se nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. In other words, not everybody qualifies. Not every believer will be a part of that. En otras palabras, no todos van a calificar, no todo creyente va a ser parte de esto. But those who will be priests unto God, and those who will reign with Christ during the 1,000 years. Sino los que serán sacerdotes de Dios y reinarán con él 1000 años. Now Paul knew he was running a race, Ahora, Pablo sabía que él estaba corriendo una carrera, seeking to go higher and higher in God buscando subir y subir en Dios, as part of his Christian hope and inheritance. como parte de su esperanza y herencia en Cristo. So after he finished this earthly life and ministry, Así que después que él terminó su carrera en esta vida, su he ministerio, wanted to attain or qualify for the first resurrection. él quería llegar o calificar a la primera resurrección. He did not want to wait for his reward until the second resurrection or the general resurrection at the end of the millennium. Él no quería esperar por su galardón hasta la segunda resurrección o hasta el final del milenio, But he wanted to be a part of that first resurrection. sino él deseaba ser parte de esa primera resurrección. You know, he did not want to be last to the finish line. He wanted to be, first to the finish line. Él no quería ser el último en terminar la carrera, él quería llegar de primero And to be among the first resurrection. y estar entre los primeros en resucitar. Glorified sons of God Como un hijo de Dios who glorificado, will rule in their resurrection bodies que reinará con su cuerpo resucitado during the millennium kingdom upon earth. durante el reino milenial sobre la tierra. But in verse 10, Pero en el verso 10, Paul says there's qualifications Pablo dice que hay requisitos: to know God, conocer a Dios, know the power of his resurrection, conocer el poder de su know resurrección the fellowship of his sufferings. y la participación de sus padecimientos. And that's what we're looking at, especially the fellowship of his suffering, Y esto es lo que estamos viendo específicamente, la participación de Being- sus padecimientos, being conformed unto his death. siendo hechos conformados hasta su muerte. And so, if we want to be part of that first resurrection, Así que si deseamos ser parte de esa primera resurrección, we must embrace the work of the cross in our lives. debemos abrazar la obra de la cruz en nuestra vida. Jesus said, Jesús dijo, often in many churches today, muy a menudo hoy en día en iglesias, come to Jesus ven a Jesús and be blessed y sé bendecido and be prospered y sé prosperado and have great prosperity y ten mucha prosperidad. and have a better car and a better house. Obtén un mejor carro, obtén una mejor casa. Now, it is true. Y esto es verdad. God wants to bless us. Dios desea bendecirnos He wants to provide all our needs. y Él desea cubrir todas nuestras necesidades. But what did Jesus say? Pero ¿qué nos dice Jesús? If anyone wants to come after me, Si alguien quiere seguirme, let him deny himself. niéguese a sí mismo, Let him take up his cross tome su cruz and follow me. y sígame. If we desire to save our life, we'll lose it. Si deseamos salvar nuestra vida, la perderemos. If we lose our life for Christ's sake, we'll find it. Y si vivimos nuestra vida para Cristo, entonces la encontraremos. Does not sound like the prosperity doctrine to me. Esto no suena como la doctrina de la prosperidad. The Apostle Paul learned to take up his cross. Y el apóstol Pablo aprendió a tomar su cruz. He says, I die daily. Él dice, yo muero cada día. 1 Corinthians 15:31. 1 Corintios 15:31. And you know those well-known words. Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Esas palabras muy conocidas de Gálatas 2:20. Estoy juntamente con Cristo Nevertheless crucificado. I live. Aún así vivo, Yet not I, but Christ lives in me. mas no yo, sino Cristo en mí. And the life I now live, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Y la vida que ahora vivo, la vivo para el Hijo de Dios, quien
me salvó y se dio por mí. I've been crucified with Christ. Yo he sido crucificado con Cristo. You know, even during his earthly life, Aún durante su vida terrenal, Paul entered into a mighty experience. Pablo entró en una experiencia maravillosa. Christ lived in him. Christ lived through him. Cristo vivió en él y Cristo vivió a través de él. He learned how to abide in being crucified with Christ. Él aprendió a ser crucificado juntamente con Cristo. And Paul had said, Y Pablo dice you know, if we suffer with him, que si padecemos con él, we'll be glorified with him. seremos glorificados con él. And when we consider the fellowship of Christ's sufferings, Y cuando consideramos el padecer juntamente con Cristo, you know, there are different kinds of sufferings. vemos de que los padecimientos de Cristo, vemos tres tipos de padecimiento. And they are not all the sufferings of Christ. Y no todos son los padecimientos de Cristo. You know, many of the afflictions we endure in this life, Muchas de las aflicciones que soportamos en esta vida, sometimes they're the result of our own sin or our own disobedience. a veces son resultado de nuestro propio pecado o de nuestra desobediencia. Now, others can be the attacks of the enemy, Algunos otros pueden ser ataques del enemigo, who will oppose the work of God in the lives of believers. quien se opondrá a la obra de Dios en la vida de los creyentes. Now, the Bible speaks about suffering for our sins, for our sins. La Biblia nos habla de sufrir o padecer por nuestros pecados. Now, that does not count for getting eternal rewards. Ahora, eso no vale para el galardón celestial. It's just like sowing and reaping. Esto es como la siembra y la cosecha. Whatsoever a man sows, that will he also reap. Lo que el hombre sembrare, eso también If cosechará. we sow to the flesh, we'll reap after the flesh. If we sow to the spirit, we'll reap after the spirit. Si siembra en la carne, cosechará en la carne. Y si siembra en el espíritu, para el espíritu cosechará. Those who, you know, smoke packets of cigarettes every day, Aquellos que fuman paquetes de cigarrillos a diario, you know, sometimes they end up with lung cancer. muchas veces terminan con cáncer en el pulmón. Sometimes those who spend their money in gambling Los que desperdician su dinero en el juego can end up in poverty. pueden terminar en la pobreza. Those who are always gossiping about others, Los que murmuran o chismean sobre los demás, they will be gossiped about. ellos serán murmurados. And those who are violent and angry people Y los que son violentos y furiosos often suffer from violence in their own life. suelen sufrir de violencia en sus Now, vidas. enduring these sufferings reaped from our sin Ahora, el soportar estos sufrimientos will debidos not- a nuestro pecado will not get us any reward in eternity. no nos van a dar ningún galardón en la eternidad. They can encourage us to seek the Lord and gain repentance and restoration. Estos padecimientos nos pueden animar a buscar a Dios y arrepentirnos, But those sufferings have no power to destroy us. pero esos padecimientos no tienen poder para destruirnos. Now, sometimes there's suffering because of satanic attacks and A ve- satanic oppression. A veces también hay padecimiento causado por ataques satánicos del enemigo. And as we go on for God, we will all face this. Y conforme caminemos en Dios, todos vamos a enfrentar esto. Because when the enemy sees we're going on for the Lord, he will fire his fiery darts at us. Porque cuando el enemigo ve que estamos siguiendo al Señor, Él lanzará sus dardos de fuego. And evil spirits can attack us in every realm of natural life, spiritual life. Y los espíritus malignos pueden atacarnos tanto en lo natural como en lo espiritual. Now, when we suffer from satanic oppression, Ahora, cuando sufrimos opresiones satánicas, you know, we should not just be passive and say, well, oh, the will of God be done. no debemos ser pasivos y decir, bueno, que sea la voluntad de Dios. No, when there is satanic attack in our life, No, cuando hay un ataque satánico en nuestra vida, we need to discern what is happening. debemos discernir lo que está sucediendo. And like James says Y como nos dice Santiago in James 4 and verse 7, en Santiago 4:7, submit yourself to God. sométanse a Dios. And then it says, resist the enemy. Y luego dice, resistan al maligno. You resist the enemy. Tú resiste al maligno. You take the sword of the Spirit. You go on the attack. Toma la espada del Espíritu y ataca. You resist he will flee from you. Tú resiste tú al diablo y él huirá. And so we need to rise up.
Así que debemos levantarnos, We're soldiers of the Lord Jesus Christ. porque somos soldados del Señor We need to Jesucristo. put on the armor of God. We need to take the sword of the Spirit. We need to do warfare and battle. Necesitamos vestirnos de la armadura de Dios, tomar la espada del Espíritu y hacer guerra espiritual And overcome the attacks of the evil one. y vencer a los ataques del You enemigo. know, some Christians are just passive and they just, they don't resist the enemy. Y algunos cristianos son pasivos y no resisten al enemigo. But Paul says we are to be strong in his power and the power of his might. Pero Pablo nos dice que debemos ser fuertes en su poder. Now, we need to resist the enemy and we need to experience one of the names of God. He is a man of war. Debemos resistir al enemigo y experimentar uno de los nombres de Dios, que es capitán de guerra. And that is one aspect Y hay un aspecto of the nature of Jesus. de la naturaleza de Jesús. But Jesus is also the lover of our soul. And sometimes, we're, as we're to fall in love with him Que, and be passionate in our love relationship with him. que Jesús es quien ama nuestra alma y debemos amarlo, estar apasionados por él. But God wants also the nature of Christ as a man of war to be worked in our heart and life. Pero Dios también quiere que la naturaleza de Cristo como capitán de guerra esté en nosotros también. So there's sometimes a suffering for our sin. Así que a veces hay padecimientos causados por el pecado. Sometimes there can be suffering because of satanic oppression or satanic attack. A veces también puede haber padecimiento por opresión satánica, ataques del diablo. And then there's the suffering, the partaking of the sufferings of Christ. Y luego está el padecimiento, el ser parte de los padecimientos de Cristo. And that is a result of taking up our cross to follow the Lord. Y esto resulta de tomar nuestra cruz para seguir al Señor. When we're persecuted Cuando somos perseguidos for following Christ. por seguir a Cristo. I've been in Nepal. Yo he estado en Nepal, I've been in Vietnam. en Vietnam, I've met many pastors and leaders y conocí a muchos pastores y líderes who've been beaten for their faith, que han sido golpeados por su fe, who've been in jail for many months, sometimes years, que han estado en prisión por meses y a veces años, who have gone through many hardships. han atravesado muchas In dificultades. some countries, when people come to Christ, En algunos países, cuando la gente llega a Cristo, the children cannot study at the school. los hijos no pueden estudiar en las escuelas, They cannot get work. They will lose their job. no pueden trabajar o pierden sus trabajos. Sometimes there's a great price that people pay, and there's the sufferings of Christ in their life. A veces hay un gran precio que se debe pagar y estos son los padecimientos por Cristo. But they're willing and happy to suffer for the sake of the Lord Jesus Christ. Pero están dispuestos y no les importa padecer con Cristo. Sometimes people, suffer ridicule and opposition and talked about. Muchas veces la gente es ridiculizada y es murmurada. And when we choose to deny ourselves by the Spirit and enter into the suffering of Christ, Y cuando decidimos negarnos a nosotros mismos en el Espíritu y entrar en el padecimiento de Cristo, so there's a great, there will be great rewards for us even in eternity. entonces habrán grandes galardones para nosotros en la eternidad. When we embrace the suffering of Christ, our own will is crossed. Cuando abrazamos el padecimiento por Cristo, nuestra propia voluntad es crucificada. Not my will, Lord, but your will be done. No mi voluntad, Señor, sino la tuya sea hecha. And we've got to decide, Lord Jesus, Lord, I've come to do your will, not mine. Y debemos decidir, Señor Jesús, yo he venido por tu voluntad, no por la mía. It's like our Gethsemane Es como nuestro Getsemaní, that will lead us on to the cross. el que nos va a guiar a la cruz. And Jesus, a number of times, take up your cross. If anyone will follow me, let him deny himself, let him take up his cross daily and follow me. Y Cristo muchas veces lo repitió, que cualquiera que deseara seguirle debía tomar su cruz todos los días y seguirle. And so, Negarse a sí mismo y seguirle. but the results are glorious as the grace and power of God are released through our lives. Pero la recompensa es gloriosa conforme entregamos nuestra vida al Señor. And when we choose to accept the fellowship of Christ's sufferings, Y cuando aceptamos padecer los padecimientos de Cristo,
God works in our lives in marvelous ways. El Señor obra en nuestras vidas de manera gloriosa. There's no resurrection without the cross. No hay una resurrección sin la cruz. There's no crown No hay corona without the cross. sin la cruz. And in Romans 6 and verse 5, Y en Romanos 6, verso 5, Paul says, we've been united in the likeness of his death, also we shall be in the likeness of his resurrection. dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su Paul resurrección. talks about carrying about in his body the dying of the Lord Jesus. Pablo habla sobre tener en su cuerpo la muerte de Jesús. And then as a result, the life of Christ being manifest in our bodies. Y como resultado, la vida de Jesús es manifestada en nuestros cuerpos. And he says to the Corinthians, Y le dice a los corintios, death is working in us, but life in you. la muerte está obrando en nosotros, pero la vida en ustedes. And, you know, in all the sufferings Paul faced, Y todos los sufrimientos que Pablo padeció, he calls it just a light affliction. los llama una ligera aflicción. But for a moment, Solo un tiempo, is working in us a far more exceeding weight of glory. pero a nosotros nos espera una más grande gloria. And that verse we looked at in Romans 8:18. Y ese verso que vimos en Romanos 8:18, I consider the suffering of this present time tengo por cierto el sufrimiento, las aflicciones de este tiempo, not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. incomparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Paul writes to Timothy, Y Pablo le escribe a Timoteo 2 Timothy 2:12. en 2 Timoteo 2:12, You know, he says, if we suffer, si sufrimos, we shall reign. también reinaremos. And the hope of the Christian, Y la esperanza del cristiano, Christ in us, Cristo en nosotros, the hope of la glory, esperanza de gloria, changed into his image, transformados a su imagen, reigning with Christ reinando con Cristo throughout the millennium and then eternity. durante el milenio y por la eternidad. But it says if we suffer, Y dice que si sufrimos, we shall also reign with him. también reinaremos. In other words, En otras palabras, if we don't suffer, si no sufrimos, we're not going to reign with him. no reinaremos con Él. Now, we don't go and look for suffering, Ahora, no debemos buscar el sufrimiento, but 2 Timothy 3:12, pero 2 Timoteo it says, all those that live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. 3:12 dice que todos aquellos que lleven una vida piadosa en Cristo Jesús sufrirán o padecerán. And Paul said, Y Pablo dijo, for though he was crucified in weakness, yet he lives by the power of God. que aunque fue crucificado en debilidad, Él vive por el poder de Dios. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. So the more we understand Así que entre más entendemos the eternal work of God, el trabajo eterno de Dios, of grace and glory, de la gracia y de la gloria, that's accomplished in our lives by embracing the fellowship of Christ's sufferings, que es alcanzada en nuestra vida a través del padecimiento conjuntamente con Cristo, the more we will esteem and even covet the privilege of suffering for Christ. más vamos a The esteem, the privilege más vamos a tener en estima los sufrimientos, los padecimientos con Cristo. of suffering for Christ. And in the first century, En el primer siglo you know, there was a high honor era un alto honor for those Christians para los cristianos who were martyrs for the Lord. que eran mártires por el Señor. And Jesus said on the Sermon on the Mount, Y el Señor Jesús nos dice en el Sermón del Monte, if men persecute you si el hombre los persigue and do all manner of evil things against you, y haga todo tipo de cosas de maldad con ustedes, Jesus said, rejoice, Jesús dijo, regocíjense, be very, very glad,
alégrense, for great is your reward in heaven. porque grande es su galardón en el cielo. So Jesus spoke of the rewards and blessings Así of que suffering. Jesús también habló de las recompensas, de los galardones del sufrimiento. Now, when people are going through suffering, it is not easy. Ahora, cuando alguien está pasando sufrimiento, no es fácil, It is a trial. es una prueba. But in Hebrews 12, verse 1 to 3, Pero en Hebreos 12, versos 1 al 3, Hebrews 12 and verse 1 to 3. Hebreos 12, 1 al 3, And when we consider these verses, cuando consideramos estos versos, it can help us going through suffering. nos pueden ayudar a pasar el sufrimiento. And Paul speaks about the joy. And he says, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Pablo lo dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. That means all the saints who have died and have gone before us. Y esto se refiere a todos los santos que han muerto antes que nosotros. And he says, this cloud of witnesses, Dice, esta nube de testigos, the great men of faith from the previous chapter 11, los grandes hombres de la fe del capítulo anterior, they encourage us to run the Christian race with endurance. ellos nos animan a que corramos con paciencia la carrera. Just think of the heroes of the Old Testament Pensemos en los héroes del Antiguo Testamento and the incredible hardships that many of them endured and how they suffered. y las grandísimas dificultades que ellos soportaron y sufrieron. Yet they were overcomers to enter into a glorious, eternal inheritance. Pero fueron vencedores para entrar en una herencia gloriosa. In Hebrews 11, En Hebreos 11, the first man of faith, el primer hombre de la fe, Abel, Abel, he died as a martyr. él murió como un mártir. Noah, Noé, he endured mocking and danger for many years él soportó la burla y el peligro por muchos años from that sinful, violent generation. de esa generación pecaminosa y violenta. Abraham Abraham became a pilgrim and stranger as he followed the Lord. fue un peregrino y un extranjero conforme siguió al Señor. Joseph, José, betrayed by his brother, betrayed by Potiphar's wife, traicionado por sus hermanos y traicionado por la esposa de Potifar, was a slave, was a prisoner. fue un esclavo y un prisionero. I mean, they suffered many hardships, Ellos sufrieron mucho, but they overcame pero vencieron and they endured y soportaron and they entered into their inheritance. y entraron en su And herencia. now they're in heaven and they're watching us and they're cheering us on. Y ahora ellos están en el cielo y nos están observando y están animándonos. And that great cloud of witnesses. Y esa gran nube de testigos. And Paul says, lay aside every weight and sin. Pablo dice, despojémonos de todo peso y del pecado. And verse 2, Y verso 2, looking unto Jesus, puesto los ojos en Jesús, the author and finisher of our faith. el autor y consumador de la fe. Who, and it says of Jesus, Y diciendo, hablando de Jesús, and when he was going to the cross, cuando él iba a la cruz, it says, who for the joy, el cual por el gozo, el gozo that was set before him, el gozo puesto delante de él, suffered the cross. sufrió la cruz. What suffering? ¡Qué sufrimiento! But because of the joy before him, Pero por el gozo puesto delante de él, because there would be many mature sons and daughters of God por todos los hijos e hijas de Dios maduros who would be transformed into the image of Christ. que serán transformados a la imagen de Cristo. He endured the cross, Él soportó la cruz, despising the shame, menospreciándose, for the joy that was set before him. menospreciado en el oprobio por el gozo puesto en él. Now there was nothing joyful about that day when Jesus died on the cross. Ahora, lo que menos hubo fue gozo en ese día cuando Cristo murió en la cruz. But Jesus was able to look beyond that, Pero Cristo fue capaz de ver mucho más allá, beyond the suffering and shame, to the glorious result. más allá del sufrimiento y del oprobio, la gloria, The mighty resurrection, la resurrección poderosa, the power of Satan being broken el poder de Satanás siendo quebrado by the work of the cross.
por la obra de la cruz. He knew he would take the keys of death and of hell Él sabía que iba a tomar las llaves de la muerte y del infierno and ascend back into heaven y ascendería al cielo and sit triumphant on his glorious throne. y se sentaría triunfante en el trono de Dios. And because his vision Y por esta visión looked beyond the sufferings of his death, que vio más allá de los sufrimientos de su muerte, Jesus gained the strength to endure the cross. Cristo obtuvo la fuerza para soportar la cruz. And so, when you're going through a hard time, Así que cuando pases por un tiempo difícil, look ahead. mira hacia adelante. The glory, La gloria, the inheritance, la herencia, changed into Christ's likeness, cambiado a la imagen de with Cristo, Christ, con Cristo, forever and ever por and ever. siempre y para siempre. The joy El gozo that is set before us. que es puesto delante de nosotros, Looking unto Jesus. viendo con los ojos puestos en Jesús, Looking unto Jesus. viendo a Jesús. And in the running races in the time of the Roman Empire, Y en las carreras del tiempo de los romanos, when the runners were approaching the finish line, cuando los corredores se acercaban a la meta, they would see the judge of the contest standing there, ellos podían ver al juez de la competencia delante, holding the winner's crown, the winner's reward. sosteniendo la corona del ganador. And when the Christian keeps his eyes on the finish line, Y cuando el cristiano pone sus ojos en la meta, we will see the Lord veremos al Señor standing to reward the winner. de pie para recompensar al ganador. Well done, good and faithful servant. Bien hecho, buen siervo y fiel. He's the author and finisher of our faith. Él es el autor y consumador de He will nuestra fe. complete the work in us. Y Él terminará la obra en nosotros. When we cross the finish line from earth to heaven, Cuando crecemos la meta, la línea final de la tierra al cielo, our hope of glory nuestra esperanza de gloria shall be obtained. será obtenida. And as we bring this to a conclusion, Y conforme llegamos a la conclusión, looking unto Jesus, con los ojos puestos en Jesús, the author and finisher of our faith, el autor y consumador de nuestra fe, looking unto Jesus, con los ojos puestos en Jesús, looking unto Jesus, viendo al Señor, beholding the Lord, viendo al Señor, beholding the Lord. viendo al Señor. And God wants us Dios desea que nosotros, for us to behold the Lord in His goodness, His loveliness. veamos al Señor en su bondad, en su amor, We shall be changed. y seremos cambiados. We shall be like Him. Seremos como Él. We shall see Him as He is. Le veremos tal como es. We shall be like Him. Seremos como Él. 1 John 3 and verse 2. Primera de Juan 3:2. That is the hope of the Christian. Esa es la esperanza del When cristiano. Christ is revealed in His glory and power, Cuando Cristo sea revelado en su poder y en su gloria. that revelation has transforming power to change us to be like Him. Que la revelación tiene el poder de cambiarnos para ser como Él. Now we know at the second coming, Sabemos que en la segunda venida, if we qualify, si calificamos, we'll be caught up seremos arrebatados. in a moment of time. En un instante, Our bodies will be changed. nuestros cuerpos serán cambiados. We'll receive our new resurrection body. Recibiremos nuestro nuevo cuerpo resucitado. The dead in Christ will rise first, then we who are alive Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hemos quedado to meet the Lord in the air. para encontrarnos con el Señor en el aire. 1 Corinthians 15, 1 Corintios 15 it tells us there, se nos dice we shall be changed que seremos cambiados in a moment, en un momento, in the twinkling of an eye, en un abrir y cerrar de ojos, at the last trumpet. en la última And the trompeta, trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, y al sonar de la última trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles and we will be changed. y seremos cambiados. For this corruptible must put on incorruption, and the mortal must put on immortality. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Now, when Jesus comes, Cuando Jesús venga, those living saints will be caught up to meet the Lord in the air. los santos que vivan serán arrebatados para encontrarse con el Señor In a moment of time,
Y en un momento their bodies will be changed. sus cuerpos serán transformados. The power of the resurrected Jesus El poder del Cristo resucitado will change their bodies cambiará sus cuerpos into immortal resurrection bodies. a cuerpos inmortales, resucitados. The Son of God's glory La gloria del Hijo de Dios will transform their spirits transformará sus espíritus and bring the sons of God unto glory. y traerá a los hijos de Dios a la gloria. As the Apostle John said, Como dice el apóstol Juan, when he is revealed, cuando Él sea revelado, we shall be like him, seremos como Él, for we shall see him as he is. pues lo veremos tal como es. That will happen at the second coming. Y eso sucederá en la segunda venida. But now, Pero ahora, before the second coming, antes de la segunda venida, we can behold the Lord. podemos ver al Señor. We can behold the Lord. Podemos ver al Señor. And as we behold the Lord, Y conforme lo vemos, you know, Paul says, Pablo dice, he spoke, él habló, that we can be changed que podemos ser cambiados from glory unto glory de gloria en gloria by the Spirit of the Lord. por el Espíritu de Dios. We all with unveiled face, Todos con rostros sin velo, beholding as a mirror the glory of the Lord, viendo como en un espejo la gloria de Dios. are being transformed Somos transformados into the same image en la misma imagen, from glory to glory by the Spirit of the Lord. de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. 2 Corinthians 3:18. 2 Corintios 2, 2 Corintios You know, 3:18. as we worship the Lord Conforme adoramos al Señor from the beauty of holiness, en la belleza de la santidad, as we spend time in His presence, conforme pasamos tiempo en su presencia, something is happening. algo está sucediendo. There's a change. Hay un cambio. Transformado. Transformados. That's the word it's from the Greek word metamorphos. Y esto viene de la palabra griega metamorfos. Metamorpho. Metamorfo. From that we get the word metamorphos. Y de ahí obtenemos la palabra metamorfosis. Like a transformation from a caterpillar, an earthly caterpillar, to a heavenly butterfly. Como la transformación de una oruga terrenal a una mariposa celestial. So even in this life, Así que aún en esta vida there's a transformation hay una transformación that God wants to continually work in our life, changing us, more and more like Jesus. que el Señor desea obrar de continuo en nosotros, cambiándonos hasta la imagen de Cristo. That word metamorpho, Esa palabra metamorfo it's the same word. When Jesus was changed on the mountain of transfiguration, es la misma palabra que se utiliza cuando Cristo fue transformado en el monte de la He transfiguración. was transformed. Él fue transformado And the glory of God was upon him, and his face shone brighter than the sun. y la gloria de Dios estaba sobre él y su rostro resplandecía como el sol. And he was with Moses and Elijah in their glory, in their resurrection bodies. Y él estaba con Moisés y con Elías en su gloria, en sus cuerpos Oh, resucitados. what a glorious experience. Qué experiencia tan gloriosa. When Isaiah, Cuando Isaías, when he was caught up and saw the throne of God, cuando él fue elevado y vio el trono de he Dios saw the glory of the Lord. y vio la gloria de Dios, And when he saw the glory of God, cuando él vio la gloria de Dios, then he said, woe is me, I'm a sinful man, I'm a man of unclean lips. dice, ay de mí que soy hombre pecador, inmundo de labios. And the seraphim touched his lips with a burning coal. Y el serafín toca sus labios con un carbón encendido. And there was a change took place in his life. Y un cambio se llevó a cabo en su vida. Transformado. Fue transformado. He said, Lord, here am I, send me. And the prophetic call and mantle came strongly upon him. Y él dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y un manto profético más poderoso cayó sobre él. When the apostle Peter, Cuando el apóstol Pablo and he saw they'd been fishing all night and no fish. estaba intentando pescar y no habían Jesus peces. said, throw the net on the other side. And there was a big catch. El Señor le dice, lanza la red al otro lado. Y hubo una gran cosecha. When Peter had that glimpse of who Christ was, Cuando Pedro tuvo ese vistazo de la gloria de he Dios, fell down at his feet. He said, depart from me, I am a sinful man. él cayó sobre sus pies y dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. And the Lord spoke graciously to Peter Y el Señor le habló con gracia a Pedro and changed him from a fisherman y lo cambió
de ser un pescador into a fisher of men. a un pescador de hombres. Here Peter was changed by the evangelist Y aquí Pedro fue transformado por el to evangelista take a portion of the nature of Christ para tomar una porción de la naturaleza de Cristo and become an evangelist. y se volvió un evangelista. John, Juan, who became he was called at the beginning the son of thunder. él al inicio fue llamado el hijo del trueno. He got angry quickly. Él se enojaba con facilidad, But as he walked with Jesus, pero conforme caminó con Jesús, his character was changed. su carácter fue cambiado And he became the apostle of love. y se convirtió en el apóstol del amor. John entered into another aspect of the nature of Christ Juan entró en otro aspecto de la naturaleza de Cristo because he had seen porque había visto that Christ is God que Cristo es Dios and God is love. y Dios es amor. And my dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, the Lord loves you el Señor los ama and the Lord wants to transform you y el Señor desea transformarlos and to transform me y transformarme a mí bit by bit poco a poco into the image a la imagen and the loveliness y el amor and the likeness y la semejanza and the beauty y la belleza of Jesus. de Jesús. Beholding him, Viéndolo a Él, we are changed con ojos puestos en Él, somos cambiados from glory unto glory. de gloria en gloria.